Han transcurrido 4 semanas largas y agonizantes desde aquel momento sísmico en que las esposas de acero se cerraron definitivamente sobre las muñecas del hombre que una vez se creyó el emperador absoluto de Caracas. Nicolás Maduro, el individuo que sostuvo el destino de 30 millones de almas en el hueco de su mano, es hoy poco más que un número de identificación en una prisión de máxima seguridad cuya ubicación exacta ha sido borrada de todos los mapas satelitales y registros oficiales. Lo que el mundo está presenciando ahora, a través de un video de apenas 30 segundos filtrado en las profundidades de la red oscura, es un testimonio brutal del desmoronamiento de un tirano. Este material audiovisual que los restos del aparato de inteligencia chavista intentaron comprar y destruir, ofreciendo la cifra astronómica de $500 millones, muestra un infierno terrenal que nadie imaginó. Ya no quedan rastros de los trajes finos confeccionados en Europa, ni de los discursos arrogantes de 6 horas bajo las luces de la televisión estatal. Maduro aparece en las imágenes con un aspecto que provoca escalofríos incluso en sus enemigos más acérrimos. Su cabello se ha vuelto completamente blanco en apenas 30 días de aislamiento total y su mirada, antes cargada de una soberbia desafiante, ahora solo refleja un vacío profundo, una locura incipiente y una desesperación que trasciende la pantalla. Según informes de inteligencia filtrados por custodios que han desertado recientemente, el estado mental del antiguo dictador se ha desplomado hacia el abismo de la paranoia más absoluta. En su celda de aislamiento, un cubículo de hormigón y acero de menos de 10 metros cuadrados, donde la luz del sol es un recuerdo borroso, Maduro está experimentando crisis psicóticas de una intensidad nunca antes documentada en la historia de los criminales de Estado. Las fuentes internas aseguran que el exmandatario no deja de gritar durante las madrugadas, emitiendo alaridos desgarradores que retumban en los túneles blindados construidos a cientos de metros bajo tierra. En sus delirios, maldice a voz en cuello los nombres de cada uno de sus antiguos aliados, acusándolos de una traición orquestada por fuerzas sobrenaturales. Los reportes indican que, en un estallido de furia incontrolable, Maduro destruyó el escaso mobiliario de su celda y comenzó a golpear las paredes con una fuerza tal que sus manos quedaron destrozadas, obligando a las unidades de intervención táctica a utilizar gases sedantes para contenerlo. Esta pérdida total del sentido de la realidad no es solo el resultado de la pérdida del poder, sino la fragmentación de una psique que se consideraba intocable y eterna. El despliegue de seguridad que rodea esta prisión ha superado cualquier estándar conocido, superando con creces la vigilancia de complejos como Guantánamo o las prisiones de supermáxima seguridad en los Estados Unidos de América. Existen 3 anillos de seguridad electrificados con tecnología de reconocimiento biométrico de última generación y un batallón de fuerzas especiales de élite que vigila cada centímetro del perímetro las 24 horas del día. Cada movimiento de Maduro, desde su ritmo cardíaco hasta la frecuencia de sus ondas cerebrales, es monitoreado por un sistema de inteligencia artificial diseñado para detectar cualquier intento de autolesión o rescate externo. Los analistas geopolíticos más respetados sostienen que mantener a Maduro con vida es la misión más crítica de la comunidad internacional en este siglo, ya que él representa la única llave para desentrañar una red de corrupción y saqueo que se estima en más de $200.000 millones ocultos en paraísos fiscales. El mundo contiene el aliento ante cada nueva filtración desde el interior de esta tumba de acero, donde la justicia ha dejado de ser un concepto legal para convertirse en una tortura psicológica devastadora para quien una vez sembró el terror. Lo que ocurre tras esos muros es una tragedia griega moderna donde el villano se enfrenta a los fantasmas de sus propias víctimas. El tesoro escondido del dictador ha sido finalmente expuesto bajo la luz implacable de la justicia internacional
revelando una magnitud de saqueo que supera las pesadillas más oscuras de los economistas globales. Las investigaciones conjuntas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América y diversas agencias de inteligencia europeas han desenterrado una red de corrupción que asciende a la cifra astronómica de 500.000 millones de dólares. Esta cantidad, que representa más de 50 veces el Producto Interno Bruto actual de la nación devastada, no estaba simplemente depositada en cuentas bancarias convencionales. Se trataba de una arquitectura financiera criminal que incluía bóvedas secretas en paraísos fiscales del Caribe, toneladas de oro físico marcadas con sellos falsificados y una infraestructura masiva de criptoactivos diseñada para evadir cualquier rastro digital. Se ha confirmado que en los últimos meses previos a su captura, Maduro ordenó el traslado de convoyes militares cargados de lingotes de oro directamente desde las minas del Arco Minero hacia pistas de aterrizaje clandestinas, donde aviones sin identificación transportaban la riqueza nacional hacia destinos inciertos en el Medio Oriente y Europa del Este. Uno de los elementos más perturbadores revelados por los analistas de inteligencia es el papel que jugó el famoso reloj de pulsera que Maduro portaba constantemente. Lo que el aparato de propaganda chavista intentó vender como un simple obsequio de un aliado estratégico, resultó ser en realidad un dispositivo de tecnología cuántica avanzada que selló su caída definitiva. Fuentes cercanas a la operación de extracción aseguran que este reloj contenía un microchip de geolocalización de grado militar capaz de emitir señales de frecuencia ultra baja que atravesaban las paredes de hormigón armado de los búnkeres más profundos. Durante años, la inteligencia occidental monitoreó cada paso, cada reunión secreta y cada suspiro del dictador a través de este caballo de Troya tecnológico. Al momento de ser informado sobre la verdadera naturaleza de su preciada joya durante el primer interrogatorio, Maduro sufrió un colapso nervioso tan severo que intentó destruir el dispositivo con sus propios dientes, gritando que había sido maldecido por las mismas potencias que juró destruir. Hoy, ese reloj es la prueba número 1 en un expediente judicial que suma más de 10.000 páginas de crímenes contra la humanidad y robo a gran escala. Dentro de su celda de aislamiento, la realidad de Maduro se ha convertido en un ciclo interminable de confrontación con sus propios crímenes. El sistema de detención ha implementado un protocolo de tratamiento psicológico extremo donde se le obliga a visualizar en pantallas de alta definición los rostros de cada una de las víctimas de la represión de los años 2014, 2017 y 2019. El sonido ambiental de su celda no es el silencio, sino una grabación continua de las protestas callejeras y los llantos de las madres venezolanas que perdieron a sus hijos bajo las órdenes de su comando central. Informes médicos filtrados indican que el exdictador ha perdido más de 20 kilogramos y que sus facultades mentales están tan deterioradas que mantiene conversaciones imaginarias con el espíritu de Hugo Chávez, a quien le suplica perdón por haber destruido su legado. En sus momentos de mayor delirio, Maduro se lanza contra la puerta blindada de acero, golpeándola hasta que sus nudillos sangran, mientras exige que se le devuelva su uniforme de gala y su banda presidencial, alegando que todavía es el comandante en jefe de una revolución que ya no existe más que en sus recuerdos distorsionados. La presión geopolítica sobre este caso ha alcanzado un punto de ebullición sin precedentes en la historia moderna. Mientras el gobierno de transición en Caracas intenta recuperar los activos robados, las potencias aliadas de Maduro en el pasado, como Rusia y China, han guardado un silencio sepulcral, abandonando al hombre que alguna vez consideraron su bastión en el hemisferio occidental. Se rumorea que existen grabaciones de video donde Maduro, en un estado de vulnerabilidad absoluta, delata las rutas del narcotráfico controladas por el cartel de los soles y los nombres de los altos mandos militares que aún permanecen ocultos en la selva venezolana. El pánico se ha apoderado de las estructuras remanentes del régimen, ya que cada palabra que sale de la boca del prisionero más vigilado del mundo
es un clavo más en el ataúd de la tiranía. No hay lugar para la negociación ni para la piedad. El destino de Maduro está sellado en una celda donde el tiempo se mide por el remordimiento y donde la única salida es el juicio final ante la historia y el pueblo que alguna vez humilló. Las salas de interrogatorio de esta fortaleza inexpugnable se han convertido en el epicentro de un terremoto político que está reconfigurando el mapa de poder en todo el hemisferio occidental. Bajo la luz gélida de los focos LED, Maduro ya no es el líder de una supuesta revolución, sino un testigo acorralado que ha comenzado a desgranar los secretos más oscuros de lo que los investigadores llaman la corporación criminal más grande del siglo XXI. La información que está brotando de estas sesiones, a menudo interrumpidas por los colapsos nerviosos del prisionero, ha permitido a las agencias de inteligencia desarticular en tiempo récord las ramificaciones globales del cártel de los soles. Se ha revelado que esta organización no era simplemente una red de narcotráfico, sino un estado paralelo que movía anualmente más de 700.000 millones de dólares, utilizando la infraestructura de la petrolera estatal como una gigantesca lavadora de dinero sucio que financiaba operaciones de desestabilización en 3 continentes. Las confesiones de Maduro, grabadas en miles de horas de video de alta definición que algún día serán el documento histórico más importante de la infamia, detallan cómo se compraron voluntades de presidentes, ministros y magistrados en toda América Latina con maletines llenos de billetes de $100 y lingotes de oro puro. La caída de su círculo más íntimo ha sido igualmente estrepitosa y dramática. Mientras Maduro languidece en su celda, se ha confirmado la captura de su esposa Cilia Flores en una operación relámpago en las islas del Caribe, donde intentaba refugiarse con una fortuna en diamantes y obras de arte robadas de los museos nacionales. El enfrentamiento visual que se produjo entre ambos en una sala de conferencias blindada fue descrito por los presentes como un momento de odio y traición sin precedentes. Flores, en un intento desesperado por salvar su propia piel, entregó a los fiscales internacionales las claves de acceso a los servidores privados de Miraflores, donde se almacenaban los registros de las ejecuciones extrajudiciales y las órdenes directas de tortura firmadas por el propio Maduro. Este tesoro de datos, que suma más de 2.000 terabytes de evidencia irrefutable, ha dejado al descubierto la existencia de cárceles secretas subterráneas donde miles de disidentes fueron sometidos a experimentos de privación sensorial y violencia sistemática que superan en crueldad a los regímenes más sanguinarios del siglo XX. La magnitud de la traición interna es lo que finalmente ha quebrado la voluntad del dictador. Al enterarse de que Diosdado Cabello, su antiguo brazo derecho, había huido hacia un destino desconocido tras saquear las reservas de divisas restantes, Maduro entró en un estado de catatonia prolongada. Los médicos que lo vigilan informan que el exmandatario pasa horas mirando una pared vacía, susurrando los nombres de sus generales y maldiciendo la lealtad que compró con tanto dinero y que resultó ser tan volátil como el humo. El impacto económico de estas revelaciones ha provocado un colapso en los mercados negros de divisas, mientras que los expertos calculan que el costo total de la reconstrucción de la nación tras este saqueo épico superará los 1.000 billones de dólares. La comunidad internacional está asombrada ante el nivel de sofisticación de este sistema criminal, que incluía la construcción de ciudades fantasma en la selva para el almacenamiento de armamento de guerra y laboratorios de procesamiento de cocaína protegidos por sistemas de defensa aérea de fabricación extranjera. En medio de este caos de revelaciones, la figura de Maduro se ha transformado en un símbolo de la decadencia absoluta. Se dice que en sus breves momentos de lucidez, el prisionero exige que se le permita hablar con los líderes mundiales, ofreciendo entregar las coordenadas de los depósitos de uranio ocultos
a cambio de una reducción en su sentencia, una oferta que ha sido rechazada de plano por un tribunal internacional que no busca acuerdos, sino justicia plena. La tensión en las calles de Caracas es palpable, donde millones de ciudadanos exigen que el juicio sea transmitido en vivo por pantallas gigantes para ver con sus propios ojos cómo el hombre que los condenó al hambre y la miseria se desmorona bajo el peso de sus propias mentiras. El final de la era chavista no está ocurriendo en un campo de batalla, sino en el silencio gélido de una sala de interrogatorios donde cada palabra de Maduro es una bala que destruye lo que queda de su oscuro legado. El deterioro biológico de Nicolás Maduro ha alcanzado niveles que desafían la comprensión de los médicos forenses internacionales que lo supervisan. No se trata solo del paso del tiempo o del estrés del cautiverio. Los analistas sugieren que el cuerpo del exdictador está colapsando bajo el peso de una existencia marcada por el exceso y la paranoia. Los informes médicos confidenciales filtrados recientemente por fuentes cercanas al tribunal indican que Maduro presenta un envejecimiento celular acelerado, equivalente a haber vivido 20 años en apenas un mes. Sus órganos internos muestran signos de una fatiga crónica extrema y se rumorea que padece de alucinaciones auditivas constantes donde escucha las voces de los miles de torturados en las celdas del helicoide. El hombre que una vez se jactó de su fuerza física y su resistencia revolucionaria, ahora es una sombra encorvada que apenas puede sostener el peso de su propio cuerpo, un fenómeno que los expertos en psicología criminal denominan el colapso del narcisista absoluto. Mientras su salud se desvanece, la magnitud del saqueo financiero sigue escalando hacia cifras que la humanidad nunca había visto asociadas a un solo individuo. Las investigaciones más recientes, apoyadas por algoritmos de inteligencia artificial de última generación, han rastreado flujos de capital que elevan la fortuna robada por Maduro y su círculo a la inverosímil cantidad de 1.200.000.000.000 de dólares. Este tesoro, oculto en una red de ciudades subterráneas y bóvedas acorazadas en las profundidades de la selva amazónica, no consiste solo en divisas, sino en reservas estratégicas de coltán, uranio y diamantes de sangre. Se ha descubierto que Maduro poseía un plan de contingencia llamado Proyecto Éxodo, que consistía en la creación de un enclave soberano en un país africano donde planeaba gobernar en las sombras con un ejército privado de mercenarios internacionales. Este nivel de ambición criminal sitúa a Maduro no solo como un dictador regional, sino como el líder de una organización mafiosa global que pretendía desestabilizar la economía mundial para su propio beneficio. La traición de sus antiguos aliados internacionales ha sido el golpe final que ha terminado por desquiciar al prisionero. Documentos desclasificados de los servicios de inteligencia revelan que, apenas horas después de su captura, las potencias que alguna vez le ofrecieron apoyo incondicional enviaron equipos de limpieza con la orden estricta de eliminar cualquier rastro de sus negocios conjuntos. Maduro ha descubierto con horror que Rusia y China no solo han congelado sus activos en el extranjero, sino que han entregado voluntariamente a la justicia internacional los códigos de encriptación de sus comunicaciones privadas. Al verse abandonado por quienes consideraba sus protectores, el exdictador ha desarrollado una paranoia terminal hacia la comida que se le suministra. Maduro se niega a comer cualquier alimento que no sea probado previamente por un guardia, convencido de que sus antiguos camaradas han enviado agentes infiltrados para envenenarlo con sustancias radiactivas indetectables. Esta psicosis se manifiesta en rituales diarios que rayan en lo absurdo y lo macabro. En la penumbra de su celda, Maduro realiza movimientos erráticos, dibujando símbolos en el aire y susurrando códigos militares que ya no tienen validez alguna. Los guardias reportan que, en ocasiones, se le encuentra de rodillas frente a las cámaras de vigilancia, suplicando por una llamada telefónica
a líderes mundiales que ya han borrado su nombre de la historia. La seguridad ha tenido que reforzar las paredes con materiales acolchados de alta resistencia, ya que Maduro, en sus ataques de rabia, intenta golpearse la cabeza contra el muro al grito de que el imperio ha hackeado sus pensamientos. La imagen del hijo de Chávez se ha disuelto por completo, dejando en su lugar a un anciano delirante que es prisionero de sus propios demonios y de un sistema judicial que no se detendrá hasta que cada centavo robado sea devuelto al pueblo venezolano y cada crimen sea pagado con la cadena perpetua más rigurosa jamás impuesta. Mientras las paredes de su celda parecen cerrarse sobre él, el mundo exterior asiste con horror al descubrimiento del mayor complejo de búnkeres secretos jamás construido en el continente americano. Equipos de demolición de alta precisión y expertos en arqueología forense, protegidos por fuerzas multinacionales, han logrado penetrar en el llamado Búnker de los Siete Sellos, una red de túneles fortificados ocultos bajo las montañas del estado Mérida. Lo que han hallado allí desafía cualquier lógica económica y moral. Una reserva clandestina de metales preciosos y divisas en efectivo que suma la cifra escalofriante de 2 trillones de dólares. No son solo lingotes de oro con el sello de la Reserva Nacional Venezolana. Se han encontrado contenedores enteros repletos de tierras raras, componentes para la fabricación de armamento nuclear y una colección privada de manuscritos históricos robados de las bibliotecas más importantes de Europa. La magnitud de este tesoro oculto confirma que Maduro no gobernaba un país, sino que dirigía una operación de saqueo planetario diseñada para sostenerse por siglos mientras su pueblo moría literalmente de inanición en las calles. El impacto de este descubrimiento ha provocado una onda de choque que ha hecho tambalear las bolsas de valores en Asia y Europa. Analistas financieros de primer nivel sugieren que la recuperación de estos activos podría estabilizar la economía global por una década, pero el rastro de sangre que acompaña a este dinero es imborrable. Dentro de estos búnkeres, los investigadores también localizaron laboratorios de biotecnología donde se sospecha que científicos extranjeros, contratados con salarios de millones de dólares mensuales, desarrollaban agentes patógenos para ser utilizados como herramientas de chantaje geopolítico. Al ser confrontado con las fotografías de estos hallazgos durante su último interrogatorio, Maduro reaccionó de una manera que los presentes calificaron como una ruptura total con la realidad. El prisionero comenzó a reír histéricamente, asegurando que todo lo que veía era una simulación informática creada por la inteligencia artificial del Pentágono y que en cualquier momento sus batallones invisibles emergerían de la tierra para rescatarlo. Este estado de delirio permanente ha llevado a las autoridades a implementar una vigilancia médica de 24 horas con especialistas en psiquiatría de combate. Maduro ya no distingue entre el día y la noche. Sus ritmos circadianos han sido destruidos por el aislamiento y la falta de contacto humano real. Se informa que pasa gran parte del tiempo intentando escribir manifiestos en las paredes de su celda, utilizando los restos de su comida, convencido de que está enviando mensajes cifrados a sus seguidores en el exterior. Sin embargo, la verdad es mucho más amarga para el antiguo tirano. No queda nadie que escuche sus gritos. Las milicias que antes juraban morir por él se han disuelto en el anonimato o están cooperando activamente con el nuevo gobierno de transición para evitar la pena máxima. La soledad de Maduro es absoluta, un vacío existencial, donde solo resuenan los ecos de su propia soberbia y la evidencia irrefutable de un genocidio económico que ha dejado cicatrices permanentes en la historia de la humanidad. La crueldad del régimen ha quedado expuesta hasta en los detalles más pequeños pero significativos. Entre los documentos incautados en el búnker de los 7 sellos, se encontraron listas negras de ciudadanos venezolanos en el extranjero con planes detallados para ejecutar secuestros y asesinatos selectivos en ciudades como Miami, Madrid y Bogotá.
El presupuesto asignado a estas operaciones de terrorismo de Estado superaba los 10.000 millones de dólares anuales, una cifra que podría haber erradicado la pobreza extrema en Venezuela 5 veces. Maduro, al leer estos documentos presentados por los fiscales, simplemente se encogió de hombros y pidió un cigarrillo, mostrando una falta total de remordimiento que ha dejado estupefactos a los observadores internacionales. Esta frialdad sociopática es lo que ahora define su imagen pública. Ya no es el líder carismático de las masas, sino un monstruo burocrático que contaba las vidas humanas como si fueran simples unidades contables en un balance de terror. El juicio que se avecina promete ser el más importante desde los procesos de Nuremberg, un evento que no solo juzgará a un hombre, sino a todo un sistema de maldad organizada que intentó devorar el futuro de una nación entera. El veredicto final ha sido pronunciado bajo la cúpula blindada del Tribunal Penal Internacional, marcando el fin oficial de la era más oscura en la historia del hemisferio occidental. Nicolás Maduro Moros ha sido condenado a una pena sin precedentes de 850 años de prisión, una sentencia simbólica que busca representar cada vida cegada por la represión, cada sueño destruido por el hambre y cada centavo arrebatado al tesoro nacional. El tribunal no solo lo halló culpable de crímenes de lesa humanidad y genocidio económico, sino que lo etiquetó como el arquitecto de un sistema de esclavitud moderna que afectó a más de 30 millones de personas. En el momento en que el juez principal golpeó el mazo, un silencio sepulcral se apoderó de la sala, roto únicamente por un sollozo ahogado del propio Maduro, quien por primera vez en todo el proceso pareció comprender la magnitud de su caída. Ya no era el conductor de una nación, sino un paria global cuyo nombre será estudiado en los libros de texto como el epítome de la degradación política. La recuperación total de los activos robados ha comenzado a transformar la realidad geopolítica del planeta. Los 3 trillones de dólares rescatados de los búnkeres secretos y las cuentas encriptadas están siendo inyectados en un fondo de reconstrucción nacional supervisado por las Naciones Unidas. Los economistas más prestigiosos del mundo aseguran que esta cifra es tan inmensa que ha permitido condonar la deuda externa de toda la región y financiar la transición energética de 10 países vecinos. Venezuela, la nación que Maduro intentó reducir a cenizas, se encamina ahora a convertirse en la economía más avanzada y próspera de la Tierra en menos de una década. La paradoja es cruel y perfecta. El dinero que el dictador acumuló para perpetuar su tiranía es ahora el motor que impulsa la libertad y el desarrollo que él siempre quiso aniquilar. Es un acto de justicia poética que la riqueza saqueada sea el cimiento de la nueva democracia venezolana. El destino final de Maduro ha sido una celda de alta tecnología diseñada específicamente para él en una ubicación remota y gélida del círculo polar ártico. Allí, en un confinamiento absoluto donde el tiempo parece haberse detenido, el exdictador vive sus últimos días rodeado de pantallas que transmiten sin interrupción el progreso de la nación que él destruyó. Ve los hospitales modernos, las universidades de élite y las ciudades tecnológicas que se levantan sobre las ruinas de su legado de miseria. Los informes de los psiquiatras carcelarios indican que Maduro ha desarrollado una fijación obsesiva con su propio reflejo, pasando horas hablando con un espejo al que llama el pueblo de Venezuela. Su mente, fracturada por la ambición y la culpa, ha creado una realidad alternativa donde él todavía es el salvador de una revolución imaginaria, mientras en el mundo real su figura ha sido borrada de las estatuas y los nombres de las avenidas. La caída de Maduro ha enviado un mensaje de terror a todos los regímenes autoritarios que aún persisten en el globo. La tecnología que permitió su captura y la eficiencia con la que se rastreó su fortuna han demostrado que ya no existen refugios seguros para quienes traicionan a sus pueblos. El famoso reloj que selló su destino se exhibe hoy
en un museo de la infamia, como un recordatorio constante de que la soberbia es el primer paso hacia el abismo. La historia ha cerrado este capítulo con una claridad meridiana. La tiranía puede durar décadas, pero el peso de la justicia es inevitable y aplastante. Mientras el sol sale sobre una Caracas renovada y libre de sombras, Nicolás Maduro se desvanece en la oscuridad de su tumba de acero, siendo testigo mudo de cómo el mundo prospera sin él, mientras su nombre se disuelve en el olvido absoluto de la historia. El infierno de Maduro no terminó con su sentencia, sino que comienza cada mañana cuando se despierta y recuerda que, a pesar de todo su poder, terminó siendo el hombre más solo y despreciado de la humanidad.